El mercado de Whitechapel se alzaba en esplendor apagado aquella mañana de otoño, sus adoquines resbaladizos con lluvia y susurros. Los vendedores arreglaban sus mercancías con la eficiencia practicada de aquellos que conocían su lugar en el orden del mundo. Sus ojos ocasionalmente se dirigían hacia el gran carruaje que se había detenido inusualmente en el borde de su humilde dominio. El escudo sobre su puerta, un halcón con alas extendidas sobre 3 estrellas, era inconfundible, incluso para aquellos que no podían leer el lema en latín debajo. In silencio fortitudo, el duque de Ravenswood, murmuró una mujer, apretando su cesta de violetas contra su pecho. ¿Qué asuntos tiene el duque de Piedra en un lugar como este? De hecho, Adrian Vale, el sexto duque de Ravenswood, no se había dignado a visitar los mercados comunes en los 5 años desde la muerte de su esposa. La nobleza compraba a través de intermediarios. Esa era la forma de las cosas. Sin embargo, allí estaba él, su alta figura descendiendo del carruaje con la rígida gracia de un hombre que había aprendido a moverse por el mundo sin tocarlo. Helena Marín lo vio primero, a través de un velo de neblina matutina, su silueta cortando la niebla, como la proa de un buque de guerra. Su corazón se aceleró, no con el aleteo de atracción que las novelas podrían describir, sino con la instintiva trepidación de una presa. Ella apretó su pequeño paquete de libros encuadernados a mano más fuerte, encogiéndose contra su puesto como si las sombras pudieran ocultarla. Ese hombre, susurró Alice Rowe a su lado, dicen que no tiene corazón, que después de que Lady Ravenswood murió, él lo hizo enterrar con ella. Helena asintió, aunque encontró tal charla desagradable. El dolor nos convierte a todos en estatuas por un tiempo, murmuró, volviendo su atención a la modesta exhibición de poesía copiada a mano que vendía para complementar la exigua pensión de su padre. La mañana podría haber continuado así, Helena en su esquina, el duque en su órbita de frío privilegio, si la providencia, o quizás la mera casualidad, no hubiera intervenido. Una ráfaga de viento, caprichosa y repentina, atrapó las páginas de uno de los volúmenes abiertos de Helena. Las hojas, adornadas con su cuidadosa escritura, aletearon como palomas asustadas por la plaza del mercado, una aterrizando en las botas pulidas del propio duque. Un silencio cayó. El duque miró la página con la curiosidad desapegada. Uno podría permitirse un insecto inusual. Helena, con el rostro enrojecido por la mortificación, dio un paso adelante para recuperarla. Le ruego su perdón, su gracia, dijo, su voz apenas audible sobre el distante retumbar de las ruedas de un carruaje. El viento, usted es la copista. No fue una pregunta, sino un pronunciamiento entregado en tonos que sugerían que ya había catalogado y desestimado su existencia. Sí, su gracia. Helena hizo una reverencia, sus ojos fijos en los adoquines. ¿Y quién la ha encargado reproducir estos versos? Él levantó la página con dedos enguantados como si pudiera contaminarlo. Nadie, señor. Son poemas de mi padre. Los vendo aquí. ¿Usted presume que el público tiene interés en los garabatos de un desconocido? El mercado pareció contener la respiración. Helena levantó los ojos entonces, no en desafío, pues ¿qué podría ser más tonto, sino con la tranquila dignidad que era su única herencia? Incluso el desconocido puede tener algo digno que decir. Su gracia. Una inhalación colectiva de aliento recorrió a los espectadores. La expresión del duque permaneció impasible, pero algo parpadeó en las profundidades de sus ojos grises, quizás molestia, quizás algo menos definible. De hecho, extendió la página hacia ella. Mientras ella la alcanzaba, su mano enguantada se cerró alrededor de su muñeca, no bruscamente, sino con la fría autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido.
Su nombre, muchacha. Elena Marin, su gracia. Mi padre fue el profesor James Marin de Marin. El reconocimiento ensombreció sus rasgos. El erudito deshonrado de Oxford. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Las mejillas de Elena ardieron, pero su mirada no vaciló. Mi padre cometió errores de juicio, no de carácter, señor, por el lapso de 3 latidos. El duque la miró con una intensidad que parecía despojar la pretensión. Luego, con un gesto tan leve que podría haber sido imaginado, la soltó. Mi abogado la llamará mañana. Requiero una copista para ciertos documentos de naturaleza sensible. Se volvió hacia su carruaje, luego añadió sin mirar atrás. 8 Little, la puntualidad no es negociable. La multitud se apartó ante él como el agua ante la quilla de un barco. Elena permaneció inmóvil. La página rescatada temblaba en su mano, mientras la puerta del carruaje se cerraba con la finalidad de una tumba siendo sellada. «Elena», susurró Alice, agarrando el brazo de su amiga. «¿Qué has hecho? ¿Qué de verdad?» Pero mientras el carruaje del duque se alejaba, Elena no podía quitarse la sensación de que, de alguna manera indefinible, ya había comenzado a caer. Ya sea hacia la salvación o la ruina, solo el tiempo lo diría. La campana de Santa María sonó 9 veces. Cada repique un recordatorio de que el día había comenzado, inexorable e inalterado. Sin embargo, mientras Elena recogía cuidadosamente sus páginas dispersas, sintió el peso del destino cambiar, como si alguna mano celestial hubiera ajustado las balanzas sobre las que su futuro se equilibraba. En la distancia, un cuervo graznó áspero e insistente contra el cielo matutino. La mansión Ravenswood se alzaba contra el cielo de peltre, sus agujas góticas perforando las nubes bajas como acusaciones. Elena se detuvo en las verjas de hierro forjado, un aliento formando delicados fantasmas en el aire de la mañana. El reloj en el campanario marcaba 3 minutos antes de las 8. Ella había caminado desde el amanecer para asegurar su puntualidad. Sus modestas botas, ahora salpicadas, con la evidencia de los asuntos menos reputados de Londres. «Declare su negocio», ordenó el portero, un hombre cuyo rostro parecía tallado en la misma piedra inflexible que la propia mansión. «Soy Elena Marin. Su gracia me espera». Las palabras sonaron presuntuosas, incluso para sus propios oídos, como si ella reclamara una familiaridad con el duque que existía solo en el sentido más tenue. Los ojos del hombre se entrecerraron, pero asintió secamente. «Siga el camino hacia la entrada de servicio. La señora Winters la recibirá». Elena reprimió la necesidad de corregirlo. No estaba solicitando ser una fregona, pero la sabiduría prevaleció sobre el orgullo. Siguió el sinuoso camino de grava, su mirada irresistiblemente atraída hacia la fachada de la mansión. La hiedra se aferraba a las paredes de piedra como recuerdos que se negaban a ser desalojados, y detrás de las ventanas emplomadas vislumbró el movimiento ocasional de los sirvientes, espectrales en su eficiencia. La señora Winters, la ama de llaves, la recibió con la expresión crispada de quien ha olido algo vagamente desagradable, pero está demasiado bien educada para mencionarlo. «Así que usted es la copista». Luego su mirada viajó del modesto gorro de Elena a sus botas gastadas. «El abogado de su gracia, el señor Blackwood, la acompañará a la biblioteca. No debe tocar nada más allá de sus materiales asignados. No debe dirigirse a su gracia a menos que sea directamente cuestionada. No debe, le aseguro, señora Winters, que estoy bien familiarizada con los límites de mi posición». La voz de Elena era suave pero firme. Un sonido débil, algo entre una tos y una risa sardónica, los interrumpió. Un caballero estaba en la puerta, su esbelta figura silueteada contra la tenue luz interior. «Señora Winters,
Yo me encargaré de la ceremonia ahora. La ama de llaves se retiró con un asentimiento rígido. El caballero dio un paso adelante, extendiendo su mano. Edmund Blackwood, a su servicio. Me encargo de los asuntos legales del duque. Helena aceptó su apretón de manos con alivio. Había una calidez en su manera que los fríos pasillos de Ravenswood hasta entonces habían carecido. Gracias por su amabilidad, señor Blackwood. ¿Amabilidad? Levantó una ceja. Una elección interesante de palabra en esta casa. Venga, la biblioteca espera, y su gracia aborrece la tardanza. Atravesaron corredores colgados con retratos de ancestros Vial, cada rostro con la misma dignidad austera que el actual duque vestía como armadura. La biblioteca, cuando la alcanzaron, era una catedral de conocimiento, 2 pisos de volúmenes encuadernados en cuero, ascendiendo hacia un techo pintado donde dioses clásicos representaban dramas antiguos en óleos descoloridos. Y allí, de pie ante la chimenea de mármol, con la espalda a la puerta, estaba el propio duque. Su gracia, anunció Blackwood, la señorita Marin ha llegado. El duque se giró, su rostro impasible. No llevaba abrigo esa mañana, sino un chaleco de carbón sobre una camisa blanca. La severidad de su apariencia, algo suavizada por esta relativa informalidad. Puede dejarnos, Blackwood. El abogado dudó. Los documentos requieren mi atestación, su gracia. Más tarde, la palabra no permitía discusión. Cuando la puerta se cerró detrás de Blackwood, el duque miró a Helena con el interés desapegado que uno podría conceder a un espécimen inusual en un museo de historia natural. ¿Sabe por qué está aquí, señorita Marin? Para copiar documentos, su gracia. De hecho, pero ¿por qué usted? Se movió a un escritorio de caoba donde varios folios de cuero esperaban. La deshonra de su padre es bien conocida en los círculos académicos. Sus teorías sobre civilizaciones antiguas fueron probadas no solo incorrectas, sino fabricadas. Su nombre es sinónimo de deshonestidad académica. Cada palabra golpeó como un golpe físico, pero Helena se mantuvo firme. Los fallos de mi padre son suyos, su gracia. No los defiendo ni los comparto, y sin embargo, aquí estoy a su sombra. El duque abrió uno de los folios revelando páginas de escritura descolorida. Estos son diarios escritos por mi bisabuelo durante sus expediciones a Egipto. Contienen observaciones que, si se verificaran, vindicarían ciertas afirmaciones de su padre. El aliento de Helena se contuvo. ¿Desea que copie esto para él? Una fría sonrisa tocó los labios del duque. Deseo que los copie porque su mano es firme y su reputación de precisión, a diferencia de la de su padre, permanece intachable. Si él alguna vez ve estas copias, depende enteramente de su discreción y rendimiento. No entiendo, no necesita entender, solo necesita obedecer. Gesticuló hacia un pequeño escritorio de escritura situado cerca de la ventana. Trabajará allí. No hablará con nadie de estos documentos. Regresará cada día a las 8 hasta que la tarea esté completa. Helena se movió al escritorio, quitándose los guantes y colocándolos junto al papel inmaculado, esperando su pluma y mi compensación, su gracia. Algo parpadeó en sus ojos, quizás sorprendido de que ella abordara un asunto tan práctico. 10 chelines por día, considerablemente más de lo que su puesto en el mercado proporciona, me imagino, considerablemente. Ella levantó un poco la barbilla. ¿Puedo hacer una pregunta? La expresión del duque sugirió que no estaba acostumbrado a ser interrogado por empleados, pero inclinó la cabeza en el más mínimo afirmativo. ¿Por qué usted, de todas las personas, desearía ayudar en la redención de mi padre?
Por un momento pensó que él podría desestimar su impertinencia con un frío reproche. En cambio, se volvió hacia la ventana, su perfil afilado contra la luz gris. Quizás, dijo en voz baja, reconozco que incluso los deshonrados pueden merecer una segunda oportunidad para reclamar su nombre. Hizo una pausa, luego añadió con más frialdad, o quizás simplemente requiero una copista con conocimiento íntimo del trabajo de su padre. No confunda negocios con benevolencia, señorita Marin. Con eso salió de la habitación, la puerta cerrándose detrás de él con suave finalidad. Elena se sentó en el escritorio. Sus dedos temblaban ligeramente mientras destapaba el tintero. Afuera, un cuervo graznó de nuevo, el mismo centinela solitario del mercado, o quizás su hermano. Su áspero graznido resonó en el vacío de la vasta biblioteca. Un sonido ni bienvenido ni prohibido, simplemente presente, como ella. Para la tercera semana de su empleo en Ravenswood Manor, Elena había caído en el ritmo de las rutinas silenciosas de la gran casa. Llegaba cada mañana mientras la niebla aún se aferraba a los jardines, trabajaba en el santuario silencioso de la biblioteca hasta que el reloj de latón en la chimenea sonaba las 5. Luego partía antes de que las lámparas se encendieran para la noche. El propio duque aparecía solo ocasionalmente, materializándose como un espectro para inspeccionar su progreso o para proporcionar nuevos materiales para la transcripción. Hoy, sin embargo, las puertas de la biblioteca se abrieron precisamente a las 3 para admitir no al duque, sino a una mujer cuya mera presencia pareció bajar la temperatura de la habitación varios grados. Así que, eres el pequeño proyecto de caridad de padre, dijo la mujer, una voz que llevaba la perfección cristalina del vidrio tallado. Se movió hacia Elena con la gracia deliberada de un gato acercándose a una presa incierta. Elena se levantó, ofreciendo una pequeña reverencia. Le ruego su perdón, señora. Soy Elena Marin, empleada como sé perfectamente bien lo que es. La mirada de la mujer viajó del modesto gorro de Helena a sus botas gastadas. Soy Lady Isolda Ville, hermana del duque, y me encuentro curiosa de por qué mi hermano, quien no ha mostrado interés en las tonterías egipcias de padre en una década, de repente requiere que estos diarios antiguos sean transcritos por la hija de un académico desacreditado. Elena mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. Su gracia no ha compartido sus propósitos conmigo, mi lady. Simplemente realicé la tarea asignada. Los labios de Lady Isolda se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué admirablemente discreta! Dígame, ¿su padre todavía vive en esa pequeña y terrible cabaña en Bloomsbury? Oigo que su salud es bastante precaria estos días. La mención casual de las circunstancias de su padre, información que no debería haber estado fácilmente disponible para Lady Isolda, envió un escalofrío por las venas de Helena. La situación de mi padre es modesta, pero adecuada, mi lady. De hecho, Lady Isolda trazó ociosamente un dedo a lo largo del borde del escritorio de Helena. Qué afortunada de haber encontrado un empleo tan rentable. 10 chelines diarios. ¿No es una verdadera fortuna para alguien de su posición? Antes de que Helena pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió una vez más, y Edwin Clary irrumpió, su rostro rubicundo, con el entusiasmo que parecía su condición permanente. Prima Isolda, la señora Winters dijo que había llegado, pero olvidó mencionar que estaba aterrorizando a nuestra copista. Se volvió hacia Helena con una reverencia teatral. Edwin Clare, a su servicio, primo de la temible e intimidante pareja que posee este mausoleo. La expresión de Lady Isolda se tensó.
Edwin, tu momento es tan impecable como tus modales son deficientes. Un talento que cultivo asiduamente, replicó, completamente imperturbable por su frialdad. Miró por encima del hombro de Helena el diario abierto. Cosas fascinantes, ¿no? El tío Thaddeus estaba convencido de que había encontrado evidencia de conocimiento astronómico avanzado entre los antiguos egipcios. Llevó a la Royal Society a la distracción con sus teorías. La pluma de Helena se había paralizado durante este intercambio. Una gota de tinta temblaba en su punta. El nombre familiar le envió una sacudida. Thaddeus Vale, el explorador que descubrió el templo de Hathor en Dendera. Edwin sonrió. Él mismo. Está familiarizada con su trabajo. Entonces mi padre se carteó con él antes. Helena se detuvo abruptamente, dándose cuenta demasiado tarde del peligroso territorio en el que se había extraviado. Antes de que su padre intentara construir su reputación sobre evidencia fabricada. Lady Isolda terminó, su tono goteando desdén. Qué conveniente que Adrian ahora la emplee para transcribir los mismos diarios que podrían haber evitado la deshonra de su padre si hubieran estado disponibles hace 15 años. La implicación flotó en el aire como veneno. La mente de Helena se aceleró. ¿Podría ser cierto? ¿Habían contenido estos diarios evidencia que podría haber apoyado las teorías de su padre? Y si es así, ¿por qué habían sido retenidos? Isolda, de verdad, protestó Edwin, su semblante alegre vacilando. Historia antigua, ahora mejor dejarla enterrada como los propios artefactos. ¿Lo es? Los ojos de Lady Isolda nunca abandonaron el rostro de Helena. Me pregunto si Adrian ha cambiado desde que esta muchacha entró en nuestra casa. Habla de reabrir la investigación de Dendera, de publicar los diarios completos de Thaddeus. Seguramente eso sería una contribución a la erudición, aventuró Helena. Una contribución a la rehabilitación de su padre, quizás. Lady Isolda se movió hacia la puerta. Me pregunto qué diría Adrian si supiera que usted está aquí no solo como copista, sino como una hija que busca vindicación. Mi lady, dijo Helena, poniéndose de pie, su voz firme a pesar de su agitación interior. Acepté este puesto de buena fe. Si hay algún propósito oculto en la comisión de su gracia, me es desconocido. ¡Cuán noble! Lady Isolda se detuvo en el umbral. Edwin, acompaña a la señorita Marian a los jardines. Se ve pálida y el aire fresco podría despejar su cabeza de cualquier malentendido sobre su lugar aquí. Con eso salió de la habitación, dejando un escalofrío a su paso que ni siquiera la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas pudo disipar. Edwin suspiró dramáticamente. Debe perdonar a mi prima. Desde que la esposa de Adrian murió, ella se ha autoproclamado guardiana del legado Viale. Bastante tedioso, pero tiene buenas intenciones. A su manera. Helena dejó su pluma con cuidado, notando con consternación que su mano temblaba. Señor Clare, ¿hay verdad en lo que ella insinuó sobre estos diarios y el trabajo de mi padre? El rostro perpetuamente juvenil de Edwin se puso serio. Señorita Marian, soy constitucionalmente incapaz de discreción, un hecho bien conocido por mis parientes, que es precisamente por lo que Adrian no me dice nada importante. Él le ofreció su brazo. Pero sé que los jardines aquí son particularmente hermosos y que uno puede hablar con bastante libertad entre las rosas, donde solo las abejas podrían escuchar. Helena dudó, mirando su trabajo sin terminar. Los diarios han esperado 15 años, dijo Edwin suavemente. Pueden esperar una hora más. Mientras entraban al pasillo, ninguno notó la alta figura que observaba desde las sombras de la galería superior. El propio duque, su rostro ilegible mientras observaba su partida. En la biblioteca,
Una brisa de la ventana abierta perturbó las páginas que Elena había estado transcribiendo. Las palabras escritas con una letra descolorida hace mucho tiempo parecían susurrar sus secretos a la habitación vacía. Lo que he descubierto aquí debe permanecer guardado hasta el momento oportuno. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas antes de que el mundo esté preparado para recibirlas. La tinta de la copia fresca de Helena brillaba, aún húmeda, aún esperando que el resto de la historia se desarrollara. Los jardines de Ravenswood Manor se desplegaron como un sueño en el que cada flor había sido arreglada por un matemático en lugar de un jardinero, precisa, ordenada y completamente sin espontaneidad. Elena siguió a Edwin por los senderos de grava, sus pensamientos tan enredados como la hiedra que trepaba por las distantes paredes de piedra. Su prima, Lady Isolda, parece convencida de que albergó motivos ulteriores, dijo Elena por fin, cuando habían pasado más allá del alcance del oído de la casa. Edwin arrancó una hoja de un seto, doblándola distraídamente entre sus dedos. Isolda ve conspiraciones en la disposición de los pasteles de té. No le haga caso. No puedo permitirme ese lujo, señor Clare. Mi posición y, por extensión, el bienestar de mi padre dependen de la buena opinión del duque. Llegaron a un banco de piedra situado en una alcoba apartada de cipreses. Edwin le hizo un gesto para que se sentara, su jovialidad habitual dando paso a una seriedad inesperada. Señorita Marin, hay algo que debe saber sobre Adrian. No es un hombre dado a la caridad impulsiva o a acciones inconsideradas. Si la contrató, fue con pleno conocimiento de quién es usted y qué conexión podría tener su padre con esos diarios. Elena se cogió las manos en su regazo para calmar su temblor. Entonces Lady Isolda podría tener razón. Estos documentos podrían haber evitado la deshonra de mi padre. No puedo hablar de su contenido con autoridad, respondió Edwin, inusualmente cauteloso. Pero sé que la expedición final del tío Thaddeus fue financiada en parte por ciertos intereses académicos, incluido el departamento de su padre en Oxford. Eso no puede ser, protestó Elena. Mi padre nunca mencionó tal acuerdo. No era ampliamente conocido. Después de la muerte de Thaddeus, hubo una disputa sobre la propiedad de sus hallazgos. La familia Veal afirmó su derecho a sus efectos personales, incluidos sus diarios. La implicación flotó en el aire como el distante aroma de la lluvia. Si los diarios contenían evidencia que podría haber apoyado las teorías de su padre, su supresión había contribuido directamente a su caída. Pero ¿por qué el duque ahora buscaría que ella, de todas las personas, los transcribiera? Antes de que Elena pudiera seguir esta línea de investigación, el sonido de pasos que se acercaban los interrumpió. Alice Rose se apresuró por el camino del jardín, sus mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Se detuvo bruscamente al ver a Edwin. «Le ruego su perdón», dijo, haciendo una reverencia apresurada. «La señora Winters dijo que podría encontrar a Elena aquí». «Alice», Elena se levantó preocupada. «¿Qué ha pasado?» «Es su padre», dijo Alice, con voz baja y urgente. «Ha vuelto a enfermar. El médico está con él ahora, pero pregunta por usted». Edwin dio un paso adelante inmediatamente. «Tome mi carruaje. Está en la puerta principal. Le daré instrucciones al conductor para que la lleve a casa con toda prisa». «Pero mi trabajo, el duque...» Elena miró hacia la casa. «Se lo explicaré a mi primo», le aseguró Edwin. «El deber familiar prevalece sobre todo lo demás, incluso en esta casa». Elena le tomó la mano con impulsiva gratitud. «Gracias, señor Clare». «Su amabilidad es enteramente egoísta», interrumpió con un guiño. «Me proporciona una excusa para molestar al primo Adrian, un pasatiempo que encuentro infinitamente divertido».
Ella logró una sonrisa vacilante antes de apresurarse tras Alice, sus figuras desapareciendo pronto alrededor del seto que bordeaba los huertos. Edwin permaneció en el banco, su habitual ligereza desvaneciéndose mientras contemplaba la mansión que se alzaba contra el cielo de la tarde. Bien podría salir de su escondite, llamó sin girarse. Sus botas chirrían abominablemente en la grava. El duque salió de detrás de una estatua de mármol. Su expresión no delataba sus pensamientos. Usted se toma considerables libertades, Edwin. Una prerrogativa familiar, respondió Edwin, levantándose para enfrentarse a su primo. Aunque me pregunto si usted se ha tomado algunas libertades propias con el futuro de esa muchacha. La señorita Marin está empleada a mi discreción, nada más. Y sin embargo, usted está en su jardín, escuchando a escondidas como un lacayo enamorado. Edwin ladeó la cabeza, estudiando al duque con una intensidad inusual. ¿A qué juego juega, Adrian? Esos diarios son mi propiedad para disponer de ellos como me parezca. La voz del duque llevó el frío de la tumba. En cuanto a la señorita Marin, la condición de su padre proporciona una oportunidad conveniente. ¿Para qué precisamente? Observación. El duque gesticuló hacia el camino que Helena había tomado. Ella regresará para encontrar su escritorio movido al ala este, adyacente a la sala de música donde Charlotte solía practicar. Los ojos de Edwin se abrieron de par en comprensión. La habitación que ha mantenido cerrada desde su muerte. Adrian, esto es una locura. Al contrario, es el curso de acción más racional. Si la señorita Marin es meramente lo que parece ser, una hija obediente que busca proveer para su padre, entonces el cambio de ubicación no significará nada para ella. Si, sin embargo, tiene otros motivos, la voz del duque se apagó, su mirada distante. ¿Y la mayor? ¿Sabe de su pequeño experimento? Las preocupaciones de mi hermana son asunto suyo. Sus sospechas con respecto a la señorita Marin, sin embargo, sirven a mis propósitos. Edwin negó con la cabeza con consternación. Usted usaría a esa muchacha como cebo en alguna trampa elaborada. ¿Con qué fin, Adrian? ¿Qué podría posiblemente justificar? Justicia. La palabra cayó entre ellos como una cuchilla. Hace 15 años, alguien traicionó a esta familia. Alguien usó la investigación de Thaddeus sin permiso, construyó teorías elaboradas sobre cimientos robados, y cuando esas teorías fueron desafiadas, permitió que otro sufriera la deshonra. James Marin, murmuró Edwin. Quizás alguien usándolo como chivo expiatorio conveniente. El duque se enderezó sus ya impecables puños. De cualquier manera, las reacciones de la señorita Marin a lo que encuentre en esos diarios pueden proporcionar la respuesta que he buscado durante 15 años. ¿Y si es inocente? ¿Si su padre fue meramente un incauto? Algo parpadeó en los rasgos del duque, un momentáneo ablandamiento rápidamente reprimido. Entonces tendré pruebas concluyentes y se podrán hacer las reparaciones apropiadas. ¿Reparaciones?, repitió Edwin escépticamente. Para un hombre cuya reputación está en ruinas, cuya salud falla, cuya hija debe vender poemas copiados a mano en el mercado para sobrevivir. Se excede, primo. La voz del duque había vuelto a su hielo habitual. Edwin, sin embargo, no se amedrentó. Lo hago o simplemente digo en voz alta lo que su conciencia susurra. Vi su rostro cuando la señorita Marin se paró ante usted en el mercado. El reconocimiento, la culpa. Usted imagina cosas que no existen. ¿Lo hago? La mirada de Edwin era inusualmente firme. Entonces, ¿por qué la coloca en la sala de música de Charlotte? ¿Por qué no la despide ahora que sospecha que sus motivos podrían ser impuros? El duque se dio la vuelta,
su perfil afilado contra la luz solar tenue. El ala este proporciona mejor luz para el trabajo detallado. Claro, respondió Edwin, su tono dejando claro que no creía nada de eso. Y el hecho de que le ofrece la oportunidad de observarla sin ser visto desde el pasaje oculto detrás de la estantería, eso es meramente una conveniencia arquitectónica. El duque no dignificó esto con una respuesta. En cambio, comenzó a caminar hacia la casa, sus pasos medidos y deliberados. El padre de la señorita Marin se recuperará lo suficiente. Siempre lo hace. Y cuando ella regrese, veremos qué verdades emergen. Tenga cuidado, Adrian, le gritó Edwin. Usted busca desenmascarar el engaño, pero las mentiras más peligrosas son a menudo las que nos decimos a nosotros mismos. El duque se detuvo solo por un momento antes de continuar su camino. Arriba, el cielo se había oscurecido y las primeras gotas pesadas de lluvia comenzaron a caer, golpeando la grava como acusaciones. Edwin permaneció en el jardín, su rostro vuelto hacia arriba para recibir el torrente purificador, como si pudiera lavar la enredada red de secretos que amenazaba con atraparlos a todos. En la distancia, un trueno retumbó en el cielo de Londres, un rugido bajo de advertencia. La cabaña del profesor James Marin en Bloomsbury existía en un crepúsculo perpetuo, sus ventanas cubiertas por la hiedra enredada que parecía decidida a reclamar la pequeña estructura para la naturaleza. Dentro, el aire estaba pesado con el aroma de tinturas medicinales y el abrazo mohoso de libros, demasiado preciosos para desechar, pero demasiado dolorosos para abrir. Elena se sentó junto a la cama de su padre, sus dedos enderezando metódicamente la raída colcha. Habían pasado 3 días desde que había salido corriendo de Ravenswood Manor. 3 días durante los cuales el profesor había fluctuado entre la claridad y la confusión, su mente viajando por caminos que Helena no podía seguir. «¿Has estado en la finca Veal de nuevo?», dijo de repente, su voz más fuerte de lo que había estado desde su llegada. «Puedo olerlo en tu ropa, esa peculiar combinación de encuadernaciones de cuero y cedro». Helena levantó la vista sorprendida. «Sí, padre, he estado trabajando como copista para el duque». Adrian Val, los labios del profesor se curvaron en una sonrisa amarga. El príncipe de piedra que sería rey de la academia, sin mancharse nunca las manos con erudición real. «¿Qué quiere de ti, hija?» «Transcribo diarios, registros históricos de Egipto, escritos por Thaddeus Val». El efecto de estas palabras fue inmediato y alarmante. Su padre luchó por sentarse, su rostro enrojecido por la emoción. «Los diarios de Thaddeus Val, ¿cuáles? ¿De la expedición a Dendera?» «Sí», admitió Helena, presionándolo suavemente contra las almohadas. «Padre, por favor, tu corazón». «Mi corazón se ha roto desde que me declararon un fraude y un ladrón», replicó, aunque se permitió ser acomodado de nuevo. «Esos diarios contienen la prueba, ¿no? Los cálculos astronómicos, las alineaciones del templo que yo teorizaba». Helena dudó, dividida entre la honestidad y la cautela. «No lo sé, no he completado la transcripción, pero has visto suficiente». Los ojos de su padre, enrojecidos por la edad y la enfermedad, se fijaron en su rostro con dolorosa intensidad. «Dime, Helena, ¿hay evidencia que me vindicaría?» Ella pensó en las páginas que había copiado de cartas estelares y jeroglíficos y medidas cuidadosas que incluso para su ojo inexperto parecían apoyar las teorías una vez celebradas de su padre. «Puede que la haya», admitió. «Pero, padre, no entiendo. Si Thaddeus Vale tenía esta evidencia, ¿por qué no se presentó cuando fuiste acusado?» Una risa áspera se le escapó. «Porque Thaddeus ya estaba muerto, y su precioso sobrino, tu empleador, se negó a permitir el examen de los papeles personales de su tío.
Lo llamó profanación del legado familiar. El nombre Beal suplantaba la verdad. ¿Lo ves? La mente de Helena se aceleró. Si lo que su padre decía era cierto, entonces el duque había retenido deliberadamente evidencia que podría haber salvado la reputación de su padre. Pero ¿por qué entonces la contrataría a ella, de todas las personas, para transcribir estos mismos documentos? ¿Sabe quién eres?, preguntó su padre como si leyera sus pensamientos. Sí, respondió Helena. Mencionó tu deshonra. El día que me contrató, los dedos del profesor se curvaron alrededor de los suyos con sorprendente fuerza. Entonces él tiene algún plan, algún propósito más allá de la mera transcripción. Debes tener cuidado, hija mía. Los Veale protegen a los suyos, y la verdad nunca ha estado entre sus prioridades. Padre, el duque ha sido correcto en sus tratos conmigo, protestó Helena, aunque la fría sospecha de Lady Isolda y la propia manera inescrutable del duque brillaron en su memoria. Quizás desea corregir un viejo error. La aristocracia no se preocupa por la justicia para hombres como yo. La voz de su padre se había vuelto cansada de nuevo. El breve aumento de energía ya se desvanecía. Prométeme que serás cautelosa, Helena. Prométeme que no confiarás en él. Antes de que ella pudiera responder, un suave golpe en la puerta anunció a Alice Rowe trayendo una bandeja con té medicinal. La bebida del doctor, profesor, dijo, su voz suave mientras colocaba la bandeja junto a la cama. Y acaba de llegar una carta para Helena. Helena tomó el sobre sellado, reconociendo inmediatamente el papel grueso, color crema, y el sello de cera con el escudo Beale. Es del duque, dijo, rompiendo el sello con dedos que temblaban a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. La nota dentro era breve, la caligrafía elegante y precisa. Señorita Marin, su presencia es requerida en Ravenswood mañana a la hora habitual. Un carruaje la buscará a las 7 Chill. Su trabajo ha sido reubicado al ala este para una iluminación mejorada. Los servicios de un médico cualificado han sido arreglados para su padre, si desea hacer uso de ellos. Dicha asistencia no es caridad, sino necesidad práctica, ya que su continua atención a sus deberes es requerida. Atentamente, Ravenswood. Helena leyó la nota 2 veces, sus emociones en conflicto. La oferta de atención médica para su padre era tanto desesperadamente necesaria como sospechosamente conveniente. ¿Qué ordena su gracia?, preguntó su padre, su tono amargo. Desea que regrese mañana, y ha arreglado que un médico lo atienda. Caridad Beale, se burló el profesor, sin duda con condiciones adjuntas. Padre, no podemos permitirnos negarnos, dijo Helena en voz baja. El doctor Morton dice que su condición requiere más cuidado del que yo puedo proporcionar sola. Alice tocó el hombro de Helena suavemente. Me quedaré con él mientras trabajas. El médico del duque difícilmente puede empeorar las cosas y podría mejorarlas considerablemente. El profesor cerró los ojos con resignación. Ve entonces, copia sus preciosos diarios, pero recuerda esto, hija. El conocimiento siempre ha sido la moneda del poder. Lo que sea que descubras en esas páginas, guárdalo bien. Puede valer más de lo que crees. Más tarde, mientras el crepúsculo se profundizaba en la noche, Helena se sentó en el pequeño escritorio de su padre. Una sola vela iluminaba la nota del duque. El sello de cera roto ahora parecía brillar con un significado de rubí en la luz parpadeante. Ala este, había dicho la nota, para iluminación mejorada. Una explicación práctica, sin embargo. Algo en la mente de Helena susurraba cautela. Tomó su pluma y una hoja de papel, comenzando una carta a Edwin Clare. Si alguien podía proporcionar información sobre las motivaciones del duque,
Sería su irresistible primo. Dudó, la pluma suspendida sobre el papel, incierta de cómo formular su pregunta sin revelar sus sospechas. La llama de la vela parpadeó de repente, aunque ninguna corriente de aire perturbó la habitación en calma. Elena levantó la vista, sobresaltada por el movimiento, y se encontró mirando su propio reflejo en la pequeña ventana. Detrás de ella, las sombras bailaban en la pared, informes pero de alguna manera amenazantes. Se estremeció, apretando su chal más fuerte alrededor de sus hombros. Mañana regresaría a Ravenswood, a sus corredores silenciosos y retratos vigilantes, a su amo, cuyas motivaciones permanecían tan opacas como la noche que se apretaba contra el cristal de la ventana. La respiración de su padre se había estabilizado en el sueño, su medicación otorgándole una paz temporal. Elena dejó a un lado su carta sin escribir, y en su lugar tomó su diario, registrando los eventos del día con la precisión metódica que era tanto su naturaleza como su profesión. El duque ofrece ayuda con una mano, escribió, mientras la otra permanece oculta. Debo descubrir lo que yace escondido allí por el bien de mi padre y quizás por el mío propio. Afuera, un carruaje traqueteó, sus lámparas cortando la oscuridad como centinelas gemelos. Mañana un vehículo similar la llevaría de regreso a Ravenswood Manor, de regreso a la presencia inescrutable del duque y a los secretos enterrados dentro de diarios descoloridos. El reloj dio la medianoche. Cada campanada un recordatorio de que el tiempo, una vez perdido, nunca podría ser recuperado. El ala este de Ravenswood Manor difería de la biblioteca central como el crepúsculo difiere de la medianoche. El mismo carácter esencial, pero transformado por sutiles gradaciones de luz y atmósfera. Elena siguió a la señora Winters por corredores que no había recorrido anteriormente, notando cómo la grandeza austera de la casa principal daba paso a una elegancia más íntima aquí. Su gracia la ha asignado a la sala de música, explicó la señora Winters, su tono sugiriendo que encontraba esta decisión tan inexplicable como Elena. La luz de la mañana es superior para el trabajo detallado. Se detuvieron ante unas puertas dobles de nogal pulido. La señora Winters dudó, su mano en el pomo del latón, una incertidumbre inusitada parpadeando en sus facciones. Esta habitación, dijo bajando la voz, ha estado cerrada desde el fallecimiento de su gracia. La tratará con la reverencia apropiada. Antes de que Elena pudiera preguntar más, las puertas se abrieron de golpe para revelar una cámara, tanto hermosa como melancólica en su perfección preservada. Se habían quitado las sábanas de polvo de los muebles, pero el aire aún conservaba la quietud de un largo desuso. En el centro se alzaba un magnífico pianoforte, su superficie de caoba reluciente como si hubiera sido pulida recientemente. Junto a una de las altas ventanas se había arreglado un pequeño escritorio de escritura con los materiales de copia de Elena. Los diarios la esperan allí, dijo la señora Winters. Su gracia la atenderá en breve. Con eso la ama de llaves se retiró, dejando a Elena sola en una habitación que se sentía menos abandonada que suspendida, como si su legítima ocupante solo hubiera salido momentáneamente y pudiera regresar en cualquier momento. Elena se movió con cautela hacia el escritorio, notando que el diario que había estado transcribiendo yacía abierto precisamente donde lo había dejado, a pesar del cambio de ubicación. Se quitó los guantes y el chal exterior, arreglándolos cuidadosamente junto a su espacio de trabajo. Luego se sentó y destapó el tintero. La calidad de la luz era de hecho superior aquí. La luz del sol matutina se filtraba por las altas ventanas, iluminando la escritura descolorida del diario de Thaddeus Vale con claridad cristalina. Sin embargo,
Elena encontró su atención continuamente atraída hacia el pianoforte, su presencia silenciosa dominando la habitación como una pregunta tácita. Había completado quizás 2 páginas de transcripción cuando la puerta se abrió para admitir al duque. Entró con la gracia silenciosa que siempre caracterizaba sus movimientos, reconociendo su presencia con la más mínima inclinación de cabeza. Confío en que la condición de su padre se ha estabilizado, dijo, moviéndose para pararse junto a la ventana. Sí, su gracia. El médico que envió ha sido muy atento. Elena dejó su pluma. Su generosidad es inesperada, pero profundamente apreciada. No es generosidad, sino practicidad, replicó, su mirada dirigida hacia los jardines. Su trabajo aquí es valioso. La enfermedad familiar no debe impedir su finalización. Elena estudió su perfil, buscando alguna indicación de sus verdaderos sentimientos. ¿Puedo preguntar por qué me han trasladado a esta habitación en particular? Su gracia. Por un momento pensó que él podría ignorar la pregunta. Luego, con un ligero ajuste de sus hombros, lo más cercano a la incomodidad que ella jamás había observado en él, se volvió para enfrentarla. Esta era la sala de música de mi difunta esposa, dijo. Charlotte prefería la luz de la mañana para su práctica. Afirmaba que le daba claridad a los pasajes más complejos de Bach. La naturaleza personal de esta revelación, tan en desacuerdo con su reserva habitual, silenció momentáneamente a Elena. Lamento su pérdida, dijo finalmente. Si mi presencia aquí perturba recuerdos que... Al contrario, interrumpió. Esta habitación ha estado vacía demasiado tiempo. La preservación no es lo mismo que el honor. Se movió hacia el pianoforte, sus dedos enguantados flotando justo por encima de su superficie pulida sin tocarla. Usted tiene preguntas sobre los diarios, señorita Marin, sobre su contenido y su conexión con su padre. No fue una pregunta, sino una afirmación entregada con la tranquila certeza de quien había anticipado este momento. El pulso de Elena se aceleró, pero mantuvo la compostura. Los diarios contienen cálculos astronómicos y observaciones del templo de Hathor, dijo con cuidado, similares a las teorías que mi padre propuso antes de su deshonra. De hecho, la expresión del duque permaneció ilegible, y usted se pregunta por qué, si estos diarios podrían haberlo vindicado, ¿no se pusieron a disposición durante su juicio? La idea se me había ocurrido, su gracia. Fueron retenidos porque estaban incompletos. El duque se movió a una estantería y sacó un volumen delgado encuadernado en cuero rojo. Este es el diario final de la expedición de Thaddeus Veal, el que contiene sus hallazgos concluyentes. Fue separado de los demás durante la confusión que siguió a su muerte. Colocó el diario en su escritorio, sus movimientos deliberados. Este volumen completa el conjunto. Cuando lo haya transcrito, el registro completo de las observaciones de Thaddeus Veal existirá por primera vez por duplicado. Elena miró fijamente el diario, su corazón latiendo con fuerza. ¿Y este volumen apoya las teorías de mi padre? Léalo y forme sus propias conclusiones. La voz del duque había vuelto a su desapego habitual. Yo solo proporciono los medios. La interpretación es su responsabilidad. Elena abrió el diario con dedos temblorosos, escaneando la primera página. La letra coincidía con la de los volúmenes anteriores, pero algo en la tinta, el papel. Esto es una copia, dijo, levantando la vista bruscamente. No el original. Un parpadeo de lo que podría haber sido aprobación cruzó el rostro del duque. Perceptiva. Sí, es una transcripción, la única existente. El original se perdió en un incendio en mi finca campestre hace 3 años. Un accidente conveniente, dijo Elena antes de poder detenerse. El duque arqueó una ceja.
¿Sospecha destrucción deliberada? Simplemente observo que los documentos que podrían haber restaurado la reputación de mi padre han resultado notablemente esquivos a lo largo de los años. Una observación justa. El duque se paseó hasta la ventana de nuevo, su reflejo fantasmal en el cristal. Dígame, señorita Marin, ¿qué haría si estos diarios realmente vindicaran a su padre? Si probaran que sus teorías, lejos de ser fraudulentas, simplemente se adelantaron a su tiempo. Elena consideró la pregunta con cuidado. Buscaría que su trabajo fuera reconsiderado por la comunidad académica, no por una reclamación o compensación, sino para que la verdad fuera reconocida. «Verdad», repitió el duque, la palabra colgando entre ellos como un desafío. Un ideal noble, sin embargo, notablemente fluido en la práctica. Lo que una generación condena como herejía, la siguiente abraza como visión visionaria. Se volvió hacia ella, sus ojos grises sosteniendo los suyos con una intensidad inesperada. Complete su transcripción, señorita Marin. Cuando esté terminada, discutiremos qué verdades contiene y qué acciones podrían exigir esas verdades. Antes de que ella pudiera responder, una conmoción en el pasillo los interrumpió. Pasos rápidos y voces alzadas. La puerta se abrió de golpe y Edwin Clare entró tropezando, su elegancia habitual notablemente desaliñada. Adrian, acabo de llegar de Bloomsbury. Se detuvo bruscamente al ver a Helena. Señorita Marin, gracias a Dios que está aquí. Es su padre. Helena se levantó, el temor apretándole el corazón. ¿Qué ha pasado? Alguien irrumpió en su cabaña anoche, dijo Edwin, sus palabras atropellándose con prisa. Su padre está ileso. Alice estaba con él, pero su estudio fue saqueado. Papeles tirados, libros destruidos. El policía cree que los intrusos buscaban algo específico. El duque se movió rápidamente al lado de Helena. ¿Qué fue lo que se llevaron? Esa es la parte curiosa, respondió Edwin, apartando su cabello despeinado de la frente. Según la señorita Rowe, no parece faltar nada excepto una carta entregada recientemente a la señorita Marin. ¿Una carta? La mirada del duque se dirigió a Helena. ¿De quién? La mente de Helena se aceleró. Debe haber sido su nota, su gracia, la que me convocaba de nuevo al trabajo y ofrecía asistencia médica para mi padre. La dejé en su escritorio anoche. Un ladrón común no tendría interés en tal correspondencia, dijo el duque, su voz baja y tensa. Esto no fue un robo al azar. De hecho, no. Edwin asintió con gravedad. El policía mencionó que la cerradura había sido abierta con habilidad, no con fuerza, y la señorita Rowe informó haber visto un carruaje esperando al final de la calle, un vehículo privado, no un coche de alquiler. La expresión del duque se endureció. La señorita Marin no regresará a Bloomsbury esta noche. Prepare la habitación de invitados azul, Edwin, y envíe un mensaje a Alice Rowe para que tanto ella como el profesor sean traídos aquí inmediatamente. Adrian, no puedes creer en serio. Edwin comenzó. Yo creo, el duque interrumpió fríamente, que alguien está dispuesto a cometer un robo para descubrir lo que ocurre entre la señorita Marin y yo. No arriesgaré una mayor escalada de estas tácticas. Se volvió hacia Helena, quien estaba paralizada por el shock. Su padre estará más seguro aquí bajo mi protección, a menos que usted se oponga a aceptar mi hospitalidad. La pregunta contenía un desafío sutil. Helena levantó la barbilla, encontrando su mirada directamente. No tengo objeción a su protección, su gracia, pero me gustaría saber qué peligro amenaza a mi padre. ¿Y por qué? Algo cambió en la expresión del duque.
Un momentáneo ablandamiento rápidamente enmascarado. Cuando su padre llegue, y después de que ambos hayan descansado, discutiremos el asunto completamente. Algunos secretos han permanecido enterrados demasiado tiempo. Se movió hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Los diarios, señorita Marin, complételos con toda prisa. Su contenido puede resultar más valioso de lo que cualquiera de nosotros inicialmente se dio cuenta. Mientras el duque se marchaba, Edwin ofreció a Elena una sonrisa alentadora, aunque la preocupación persistía en sus ojos. No se preocupe, el ladrido de Adrienne es considerablemente peor que su mordisco, al menos en lo que respecta a los inocentes. ¿Y soy inocente, señor Clare?, preguntó Elena en voz baja. Según la estimación de su gracia, la sonrisa de Edwin vaciló. Esa, señorita Marin, es la pregunta de la que todo depende ahora. Sola en la sala de música, Elena regresó al diario rojo. Sus páginas parecían susurrar secretos mientras las pasaba. Afuera, las nubes se habían acumulado, atenuando la luz del sol antes brillante. Un solo rayo aún iluminaba el pianoforte, motas de polvo bailando en su haz como notas silenciosas de una melodía hace tiempo silenciada. En algún lugar de la casa, una puerta se cerró con tranquila finalidad. La noche en Ravenswood Manor transformó la gran casa en un laberinto de sombras y susurros. Elena estaba en la ventana de la habitación azul de invitados, observando las gotas de lluvia trazar senderos plateados por el cristal. Habían pasado 6 horas desde la alarmante noticia de Edwin, y todavía no había señales de su padre. El médico enviado para acompañarlo había regresado solo, informando que el profesor Marin se había negado a abandonar su cabaña, insistiendo en que sus papeles requerían su protección personal. Un suave golpe desvió su atención de los jardines azotados por la tormenta. Alice Rowe entró, su presencia confiable un bálsamo para los nervios alterados de Elena. «He traído té», dijo Alice, colocando una bandeja sobre la pequeña mesa junto al fuego. «Y noticias, aunque si buenas o malas, no puedo decir». Elena se apartó de la ventana, aceptando la taza que se le ofrecía con manos que delataban un ligero temblor. «Supongo que padre está siendo obstinado. Más allá de toda razón». Alice asintió, sentándose con un suspiro. «Pero esa no es mi noticia. Edwin Clare regresó a Bloomsbury después de que usted se instalara aquí. Convenció a su padre para que le permitiera examinar el estudio más a fondo. ¿Y encontró algo que el policía pasó por alto?» La expresión de Alice se turbó. No precisamente, pero notó algo curioso sobre la carta que fue tomada. Dudó como si no estuviera segura de cómo continuar. «Habla claro, Alice. Estamos mucho más allá del lujo de la delicadeza». El señor Clare dijo que la carta no podía haber sido la nota del duque como usted supuso. Encontró esa nota metida en la Biblia de su padre. La carta que falta debe haber sido otra completamente. Elena frunció el ceño, catalogando mentalmente la correspondencia que había recibido en los últimos días. No había otra carta. Así se lo dije al señor Clare. Sin embargo, él insiste en que su padre habló de una carta entregada la mañana de su partida hacia Ravenswood. Una carta sin firma que contenía una sola frase: «El diario final guarda la verdad». La taza de té en la mano de Elena se detuvo a medio camino de sus labios. «No recibí tal carta. Precisamente el misterio. Su padre insiste en que la dejaron en su escritorio para usted. Sin embargo, usted nunca la vio». Elena dejó su taza, su contenido de repente desagradable. Alguien sabía sobre el diario final antes de que el duque me revelara su existencia hoy. Así parece. Alice se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un casi susurro a pesar de la privacidad de la habitación. «Elena, hay algo más.
El señor Clare examinó los libros dañados en el estudio de su padre. Dice que no fueron destruidos al azar. Se quitaron páginas específicas, páginas que contenían referencias a la expedición de Thaddeusville. La implicación flotó en el aire entre ellas. Quienquiera que hubiera saqueado la cabaña estaba buscando información sobre los mismos diarios que Elena había estado transcribiendo. El duque cree que estaré más segura aquí, murmuró Elena, más para sí misma que para Alice. Quizás, pero no puedo evitar preguntarme si el peligro no proviene de dónde estás, sino de lo que sabes. El semblante normalmente alegre de Alice se había vuelto solemne. O de lo que alguien cree que sabes. Una repentina ráfaga de viento sacudió los cristales de la ventana, sobresaltando a ambas mujeres. El fuego en la chimenea parpadeó, enviando sombras grotescas bailando por el papel tapiz ornamentado. «Debo regresar con su padre», dijo Alice levantándose. «Ha accedido a encerrarse por la noche, con un policía apostado en la esquina de la calle. Mañana Edwin lo escoltará aquí, consienta o proteste». Elena abrazó a su amiga, extrayendo fuerza de su presencia inquebrantable. «Cuídate, Alice. Si hay peligro en el conocimiento, puedes compartirlo meramente por asociación. Algunos riesgos valen la pena». Alice apretó las manos de Elena. «Ahora intenta descansar. Mañana puede traer claridad o mayor confusión». Después de la partida de Alice, Elena encontró el sueño imposible. La opulenta habitación de invitados con sus cortinas de seda y muebles de caoba se sentía más como una hermosa prisión que como un santuario. Finalmente se envolvió en una bata prestada y se deslizó por el pasillo, atraída por un impulso inexplicable de regresar a la sala de música y al misterioso diario rojo. Los pasillos de Ravenswood estaban en silencio en la solemnidad de la medianoche, el único sonido el ocasional crujido de maderas antiguas asentándose. Elena navegó por la memoria y la tenue iluminación de los apliques de pared que permanecían encendidos durante la noche. Sin embargo, al acercarse al ala este, notó un hilo de luz debajo de la puerta de la sala de música. Dudó, la mano lista para llamar, cuando las inconfundibles notas de un pianoforte la detuvieron. Alguien estaba tocando un nocturno melancólico que parecía dar voz a las propias paredes de la casa. Elena se quedó inmóvil mientras la música subía y bajaba, cada frase ejecutada con precisión técnica, pero imbuida de profunda emoción. Cuando el acorde final se desvaneció en el silencio, Elena se encontró temblando. Sabía sin que se lo dijeran quién estaba sentado al instrumento. Solo una persona en esta casa se acercaría al pianoforte de Charlottesville en medio de la noche. Llamó suavemente, luego abrió la puerta sin esperar respuesta. El duque estaba sentado al instrumento, de espaldas a ella, las manos aún reposando en las teclas, como reacio a romper el contacto con la música que los había animado brevemente. «Chopin», dijo Elena suavemente. «Nocturno en do menor». Él no se giró, pero sus hombros se tensaron ligeramente al oír su voz. «Usted conoce la pieza. Mi madre la tocaba a menudo antes de su enfermedad». Elena se movió hacia la habitación, atraída por una fuerza que no podía nombrar. No sabía que era músico, su gracia. «No lo soy». Sus manos finalmente se levantaron de las teclas. «Charlotte tocaba. Yo simplemente conservo el recuerdo». Se levantó del banco y se giró para enfrentarla, su expresión inescrutable en la tenue luz. Había desaparecido el atuendo formal diurno. Llevaba solo una camisa blanca y pantalones oscuros, su garganta descubierta de corbata, sus pies en suaves zapatillas de cuero. Esta informalidad inesperada, este atisbo del hombre bajo la armadura ducal, golpeó a Elena con más fuerza de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. «No debería vagar por estos pasillos sola por la noche, señorita Marin», dijo.
su voz baja. Esta casa guarda secretos que no descansan fácilmente, como tampoco su amo, al parecer. Las palabras se le escaparon antes de que la prudencia pudiera contenerlas. Para su sorpresa, un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Observadora como siempre, ¿qué la trae aquí a esta hora? Si no es la llamada de secretos inquietos. Elena señaló el escritorio donde yacía el diario rojo. No podía dormir. Mi mente vuelve una y otra vez a ese diario y a la pregunta de por qué alguien saquearía el estudio de mi padre después de que su existencia me fuera revelada. ¿Me sospecha a mí? Su tono no contenía ofensa, solo curiosidad. Sospecho que usted sabe más de lo que ha compartido, respondió Elena con cautela. Sobre los diarios, sobre la deshonra de mi padre, sobre la conexión entre ellos. El duque se movió hacia la ventana, mirando los jardines barridos por la lluvia. Durante un largo momento no dijo nada, el silencio extendiéndose entre ellos como algo vivo. Cuando finalmente habló, su voz llevaba un peso que ella no había oído antes. Hace 15 años, mi tío Thaddeus murió en Egipto. Sus diarios fueron enviados a casa en un baúl sellado junto con artefactos del templo de Hathor. Yo tenía 20 años entonces, recién responsable del legado BL después de la muerte de mi padre. Los diarios fueron colocados en el archivo familiar sin examen. Se volvió para enfrentarla, sus rasgos medio iluminados por la única lámpara que ardía en el escritorio. 6 meses después, su padre publicó sus teorías sobre el conocimiento astronómico del antiguo Egipto, teorías que tenían sorprendentes similitudes con las observaciones que Thaddeus había registrado en sus diarios privados. «Usted creyó que él robó el trabajo de mi tío», dijo Elena, la comprensión amaneciendo. «¿Pero cómo pudo haber accedido a diarios que estaban sellados en su archivo?» Precisamente la pregunta que me ha perseguido durante 15 años. La mirada del duque sostuvo la suya con incómoda intensidad. Cuando surgieron acusaciones de robo académico contra su padre, se me pidió que presentara los diarios de Thaddeus como prueba. Me negué. ¿Por qué? La voz de Elena apenas se elevó por encima de un susurro. Porque faltaba un diario, el volumen final, el que contenía la evidencia concluyente que podría haber condenado o exonerado a su padre. Su mandíbula se tensó. No podía arriesgarme a exponer un escándalo familiar sin información completa. ¿Y ahora por qué revelarme esto ahora? El duque se movió hacia ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los sutiles signos de cansancio grabados alrededor de sus ojos. Porque hace 3 meses, esta copia del diario final me fue enviada anónimamente. Su contenido sugiere que ni Thaddeus ni su padre originaron estas teorías sobre la astronomía egipcia. Estaban trabajando juntos, colaborando a través de límites sociales que ninguno de los dos podía reconocer públicamente. La mente de Elena se aceleró. Entonces mi padre no era un ladrón, ni el trabajo de mi tío fue robado. El duque asintió, pero alguien quería que el mundo creyera lo contrario. Alguien que arregló para que la evidencia crucial desapareciera en el momento preciso en que se necesitaba. Un escalofrío recorrió a Elena, que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Y ahora esa misma persona no quiere que complete la transcripción que revelaría la verdad. Así parece. La voz del duque se había suavizado, perdiendo algo de su frialdad habitual. Su padre está en peligro, no por lo que sabe, sino por lo que usted puede descubrir. Como si fueran invocadas por sus palabras, una repentina conmoción estalló en el distante vestíbulo de entrada. Voces alzadas, pasos apresurados, el inconfundible sonido de la urgencia. El duque se movió rápidamente hacia la puerta. Elena lo siguió. Edwin Clare apareció al final del pasillo, su rostro ceniciento en la tenue luz. «Rien»,
Señorita Marin, gracias a Dios que ambos están aquí. Es el profesor. Ha habido un incendio en su cabaña. Está vivo, pero apenas. Lo están trayendo ahora. El mundo de Elena se contrajo a un único punto de dolor. Se tambaleó, su visión oscureciéndose por los bordes. Antes de que pudiera caer, sintió la mano del duque en su codo, estabilizándola. Respire, señorita Marin, ordenó en voz baja. Su padre necesita su fuerza ahora, no su colapso. Ella exhaló con un temblor, obligándose a enderezarse. Llévame con él. Mientras se apresuraban por los pasillos, la mano del duque permaneció en su codo, su tacto ligero pero de alguna manera anclador. Detrás de ellos la sala de música estaba vacía, la lámpara aún encendida junto al diario rojo, cuyos secretos casi le habían costado la vida a un hombre. En el pianoforte, la partitura del nocturno de Chopin en do, sostenido menor, aleteaba con la corriente de aire de la puerta abierta, las notas como lágrimas sobre la página. El amanecer pintó las ventanas de Ravenswood Manor con oro pálido, iluminando los rostros exhaustos de quienes habían mantenido la vigilia durante la noche. El profesor Marin yacía en una de las habitaciones de invitados, su respiración trabajosa pero estable, sus manos y rostro con las marcas airadas de su encuentro con el fuego. El médico, llamado de su cama en las horas oscuras, había administrado el tratamiento que pudo y se había marchado con instrucciones para el cuidado continuo. Elena se sentó junto a la cama de su padre, tal como lo había hecho en Bloomsbury, aunque en un entorno de tal lujo como el profesor no había conocido en décadas. La ironía de ello se retorció dentro de ella como una cuchilla. Finalmente había entrado en los sagrados salones del privilegio aristocrático, pero en un estado que le impedía apreciar o resentir el hecho. Un suave golpe anunció a Alice, trayendo una bandeja con té y tostadas. Debe comer, insistió, colocándola en la mesita de noche. Morirse de hambre no sirve a nadie, y menos a su padre. Elena aceptó la taza mecánicamente, más para satisfacer a Alice que por cualquier deseo de sustento. ¿Ha determinado el policía cómo comenzó el incendio? La expresión de Alice se nubló. Edwin dice que encontraron evidencia de aceite de lámpara salpicado deliberadamente alrededor del estudio. No puede haber duda de que fue intencional. Asesinato, susurró Elena, la palabra amarga en su lengua. Intento de asesinato, corrigió Alice con firmeza. Y sin éxito, gracias a la providencia y al vecino que vio el humo. Dudó, luego añadió. Edwin también dijo que se encontró algo curioso entre las cenizas. Un anillo de sello, no el de su padre. Lleva un emblema que el policía no reconoció. La atención de Helena se agudizó. ¿Un anillo? ¿Dónde está ahora? El duque lo tiene. Pareció perturbado cuando Edwin lo describió. Alice miró hacia la puerta, bajando la voz. Hay algo más. Lady Isolda llegó hace una hora, convocada por la noticia de la conmoción. Ella y el duque están encerrados en su estudio, sus voces lo suficientemente altas como para que incluso los sirvientes lo comenten. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió para admitir al propio duque. Parecía como si no hubiera dormido, su atuendo formal del día anterior reemplazado por un simple abrigo negro sobre una camisa blanca. En su mano llevaba una pequeña bolsa de terciopelo. Déjenos, señorita Rowe, dijo. Su tono no admitía discusión. La señorita Marin y yo tenemos asuntos que discutir que no pueden esperar por conveniencia o decoro. Alice apretó el hombro de Elena antes de marcharse, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El duque se movió para pararse a los pies de la cama del profesor. Su mirada se detuvo en el hombre herido antes de cambiar a Elena. ¿Cuánto le contó su padre sobre su relación con Thaddeus Veal?
La brusquedad de la pregunta tomó a Elena desprevenida. Muy poco. Mencionó colaboración, pero no detalles. Sin embargo, él guardaba ciertos recuerdos de esa colaboración. El duque abrió la bolsa de terciopelo y extrajo un anillo de sello, su oro ennegrecido por el fuego, pero su emblema aún claro, un halcón con alas extendidas sobre 3 estrellas, el escudo Beal. Esto fue encontrado en el estudio de su padre después del incendio. Continuó. Un anillo idéntico a este fue usado por Thaddeus Beal hasta el día de su muerte. Fue enterrado con él en Egipto. Elena miró fijamente en el anillo. La comprensión comenzaba a aflorar. ¿Cree que mi padre lo robó? Creo, dijo el duque con cautela, que este anillo le fue dado a su padre como símbolo de un vínculo que trascendía los límites sociales convencionales. Un vínculo que ciertos miembros de la familia Villel encontraron inaceptable. Colocó el anillo en la mesita de noche, su presencia entre ellos como un desafío. Hace 15 años, circularon rumores sobre la naturaleza de las asociaciones de mi tío en círculos académicos. Rumores que amenazaban la reputación Beal. Cuando él murió en Egipto, esos rumores murieron con él. O eso creyó mi familia. Hasta que mi padre publicó teorías basadas en su trabajo colaborativo, dijo Elena lentamente. Teorías que sugerían una asociación intelectual continua. Precisamente. La expresión del duque era ilegible. Las acusaciones de plagio sirvieron para un doble propósito: desacreditar a su padre mientras se preservaba la ilusión de que no había existido una conexión significativa entre él y mi tío. La mente de Elena se adelantó a sus palabras. Sospecha que alguien de su familia orquestó la deshonra de mi padre, y ahora esa misma persona ha intentado asegurar su silencio permanente. El duque inclinó ligeramente la cabeza. El diario final contiene más que teorías astronómicas, señorita Maren. Contiene reflexiones personales que confirmarían la profundidad de la relación entre estos dos hombres. Una relación que ciertas partes aún preferirían que permaneciera enterrada. Lady Isolda, dijo Elena, las piezas encajando. Ella estaba aquí el día que me dio el diario rojo. Ella habría sabido lo que contenía. Mi hermana siempre ha sido celosa en la protección del nombre Bell. Su voz contenía una complejidad de emoción que Elena no podía descifrar completamente. Si ese celo se extiende al intento de asesinato, queda por probar. Como si fuera convocada por su discusión, la puerta se abrió de golpe para revelar a la propia Lady Isolda, su rostro una máscara de fría furia. Discutiéndome a mí y mi ausencia, hermano. Qué descortés, aunque quizás era de esperar dada tu elección actual de compañía. Entró en la habitación como un viento helado, su mirada parpadeando despectivamente sobre el profesor inconsciente antes de fijarse en Elena con desprecio sin disimulo. Supongo que ella te ha convencido de mi villanía, la hija intrigante de un académico deshonrado, abriéndose camino en tu confianza con cuentos de persecución e injusticia. El duque permaneció impasible ante sus dramáticos. El incendio en la cabaña del profesor Marine no fue accidental, ni lo fue el robo de documentos específicos de su estudio. Y naturalmente, me sospechas a mí. Lady Isolda rió, un sonido desprovisto de alegría. Porque yo sola he tenido el valor de hablar contra esta farsa. Esta rehabilitación de un hombre que buscó destruir el honor de nuestra familia. El honor construido sobre mentiras es meramente arrogancia con otro nombre, replicó el duque, su voz tranquila, pero resonante con autoridad. El tío Thaddeus y James Maren fueron colegas, amigos, quizás más. Su trabajo juntos hizo avanzar el conocimiento humano. ¿Qué honor hay en negar esa verdad? La compostura de Lady Isolda se quebró,
revelando la emoción cruda debajo. Usted no estuvo aquí, Adrian. No vio lo que sufrió padre cuando comenzaron los rumores, los susurros, los desaires, la pérdida de posición. Las inclinaciones de Thaddeus amenazaron todo lo que nuestra familia había construido durante generaciones. Así que usted se aseguró de que, cuando surgieron las acusaciones de plagio, la evidencia que podría haber exonerado al profesor Marin desapareciera convenientemente. El tono del duque no era acusatorio, sino cansado, como si hubiera sospechado esta verdad durante mucho tiempo, pero hubiera esperado estar equivocado. Yo protegí a nuestra familia, insistió Lady Isolda, su voz elevándose, tal como siempre he hecho, mientras usted retiraba una fría reclusión después de la muerte de Charlotte. Alguien tenía que salvaguardar el legado Viel y... ¿El fuego? Preguntó Helena en voz baja, levantándose de su silla para enfrentarse directamente a Lady Isolda. ¿Fue eso también protección del legado de su familia? Por primera vez, la incertidumbre parpadeó en las facciones perfectas de Lady Isolda. No sé nada de ningún incendio. Lo que sea que le haya sucedido a su padre fue un incendio provocado deliberado, interrumpió el duque, con clara intención de destruir tanto al profesor como cualquier evidencia que pudiera poseer. La mirada de Lady Isolda se movió entre ellos, el cálculo evidente en sus ojos. Si algún daño le ha sobrevenido al profesor Marin, lo lamento, pero no tuve parte en ello. Quizás sus investigaciones han atraído la atención de círculos más peligrosos que la desaprobación familiar. Una conveniente desviación, observó el duque. Sin embargo, el momento sugiere lo contrario. De la cama provino un sonido repentino, una tos débil, seguida de una voz áspera que, sin embargo, llevaba la cadencia inconfundible de la precisión académica. El anillo, susurró el profesor Marin, sus ojos abriéndose con un aleteo. Thaddeus lo dio antes de que zarpara, símbolo de nuestro pacto. Helena estuvo instantáneamente a su lado, apoyándolo mientras luchaba por continuar. Padre, por favor, conserve su fuerza. Pero la mirada del profesor se había fijado en Lady Isolda con sorprendente intensidad. Ella no, dijo, cada palabra un esfuerzo. El fuego, no obra suya. El duque se acercó, su expresión intensa. ¿Vio quién provocó el incendio, profesor? No vi, oí. La mano del profesor tanteó débilmente el vaso de agua. Helena lo acercó a sus labios, permitiéndole un pequeño sorbo antes de que continuara. La voz de un hombre dando órdenes sobre los diarios, sobre destruir pruebas. ¿Reconoció esa voz? Presionó el duque. Los ojos del profesor Marin se cerraron brevemente, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. Habla elegante, aristocrático, pero no femenino. Su mirada se dirigió al duque. Familiar, sin embargo, muy familiar. Una terrible sospecha comenzó a formarse en la mente de Helena, una que no se atrevía a expresar. El duque, sin embargo, había llegado a la misma conclusión. Edwin, dijo, la única palabra cayendo en la habitación como una piedra en agua quieta. La reacción de Lady Isolda fue inmediata y vehemente. Absurdo. Edwin es un tonto, un torpe. Carece del intelecto para tales complots. Una impresión cuidadosamente cultivada, replicó el duque, una que le ha servido bien como escudo y disfraz. Helena recordó las apariciones oportunas de Edwin, sus preguntas aparentemente inocentes, su acceso tanto a Ravenswood Manor como a la cabaña de su padre. Él sabía sobre el diario final, dijo lentamente. Fue el primero en mencionarlo, incluso antes de que usted me lo mostrara, su gracia,
y estuvo convenientemente presente en cada momento crítico. El duque asintió, moviéndose hacia la puerta con repentina urgencia, incluyendo el incendio, el cual reportó, pero afirmó no haber presenciado directamente. Como para confirmar sus sospechas, una conmoción estalló en el pasillo exterior, voces alzadas, pasos rápidos, el sonido de una lucha. La puerta se abrió de golpe para revelar al propio Edwin Clare, su expresión afable reemplazada por una de fría calculadora. En su mano sostenía una pistola, su cañón apuntando directamente al corazón del duque. «Qué decepcionante», dijo Edwin, su voz despojada de su habitual calidez jovial. «Esperaba resolver este asunto más discretamente. Ahora veo que se requieren métodos directos». Detrás de él, Elena pudo ver a los sirvientes, aterrados e indecisos. Lady Isolda se había quedado perfectamente quieta, su rostro pálido. «Edwin», dijo el duque con calma, como si se dirigiera a un niño un poco travieso en lugar de a una amenaza armada. «Esto no logra nada. Los diarios ya están asegurados, se hicieron copias, la verdad está preservada». Quizás la sonrisa de Edwin era escalofriante en su vacío. «Pero queda el asunto de los testigos». Su mirada se dirigió a Elena, luego al profesor. Trágico, de verdad. El inválido debilitado por el fuego sucumbiendo a sus heridas, su hija afligida quitándose la vida por desesperación, el duque baleado mientras intentaba evitar la tragedia por un intruso que escapó en la noche. Gesticuló con la pistola. Una conclusión ordenada para un asunto desafortunado. Una que preserva la reputación de la familia Viale mientras elimina todos los cabos sueltos inconvenientes. «Usted no es un Beal», dijo Lady Isolda, encontrando su voz por fin. «No tiene derecho a nuestro nombre, ni derecho a hablar de preservar nuestra reputación». La expresión de Edwin se endureció. «Ningún derecho. Mi madre era la hermana de Thaddeus Veal, su tía Isolda. Sin embargo, cuando se casó por debajo de su estación, fue eliminada de los registros familiares. Se le negó su derecho de nacimiento. Su hijo relegado a la condición de primo lejano en lugar de sobrino reconocido». Su mano permaneció firme en la pistola mientras continuaba. «He pasado años observándolos. Los Beale disfrutan de los privilegios de una posición que debería haber sido parcialmente mía. Cuando descubrí la indiscreción de Thaddeus con el profesor Marin, vi una oportunidad de reclamar lo que se me negó». «¿Destruyendo pruebas e intentando asesinar?», preguntó Elena, su voz más firme de lo que se sentía. «Controlando la narrativa», corrigió Edwin, «tal como los Veal siempre lo han hecho. La diferencia es meramente en los métodos empleados». El duque dio un solo paso adelante, atrayendo la atención de Edwin completamente hacia sí mismo. «Cualesquiera que sean las quejas que tenga contra esta familia, Edwin, no justifican lo que ha hecho o lo que ahora propone». «Retrocede, Adrian», advirtió Edwin, la pistola inquebrantable. «Tu vida privilegiada te ha dejado poco familiarizado con la verdadera desesperación». Lo que sucedió a continuación ocurrió con tal rapidez que Elena más tarde lucharía por recordar la secuencia precisa. El duque se abalanzó hacia adelante justo cuando el dedo de Edwin apretaba el gatillo. El estampido de la pistola fue ensordecedor en el espacio confinado. Lady Isolda gritó. Elena se encontró moviéndose sin pensamiento consciente, impulsada por el instinto más que por la razón. Y entonces, imposiblemente, fue Edwin quien se tambaleó hacia atrás, la pistola cayendo de su mano mientras el carmesí florecía en su pecho. Detrás de él estaba Alice Rowe, su rostro pálido pero decidido, un pequeño revólver con empuñadura de perla apretado en su mano temblorosa.
Los habría matado a todos, dijo simplemente, mientras Edwin se desplomaba al suelo. En el cuadro congelado que siguió, Elena se dio cuenta del duque de pie a su lado, su mano una vez más en su codo, estabilizándola. Parecía ileso, aunque un agujero de bala desfiguraba la pared donde había estado momentos antes. Siempre sospeché que Edwin albergaba resentimientos, dijo en voz baja, pero malinterpreté su profundidad y dirección. Lady Isolda se había movido al lado de Edwin, su shock inicial dando paso a una acción práctica mientras presionaba un pañuelo contra su herida. Vive, aunque solo Dios sabe si lo merece. Miró a Alice con un nuevo respeto. Su intervención fue oportuna e inesperadamente hábil, señorita Rowe. Alice bajó el revólver, su compostura regresando. Mi padre era un militar, milady. Él creía que las hijas debían ser capaces de defenderse. El duque se volvió hacia Elena, su expresión suavizándose de una manera que ella no había presenciado antes. ¿Está herida? No. Ella miró hacia su padre, aliviada al ver que había vuelto a la inconsciencia, ahorrado el trauma de la violencia que había estallado a su alrededor. Pero creo que todos lo hemos estado de maneras menos visibles que las heridas de bala. De hecho, la mano del duque se movió de su codo para tomar su mano, el gesto tan inesperado que ella olvidó retirarla. Cuando esta crisis inmediata haya pasado, tenemos mucho que discutir sobre su padre, sobre los diarios y sobre qué verdades podrían finalmente ser reconocidas después de 15 años de silencio. A su alrededor, los sirvientes habían comenzado a responder a la emergencia, algunos atendiendo a Edwin, otros buscando al médico, otros asegurando la pistola caída. Lady Isolda se había levantado para tomar el mando, una autoridad natural reafirmándose en la crisis. Sin embargo, a pesar de todo, la mano del duque permaneció unida a la de Helena, cálida e inesperadamente humana. Afuera, el sol de la mañana había salido por completo, bañando Ravenswood Manor con una luz que parecía penetrar incluso los rincones más oscuros de su problemática historia. Por primera vez desde que entró por sus puertas, Elena no sintió pavor sino posibilidad, como si la verdad, una vez completamente revelada, pudiera resultar no destructiva, sino curativa. Los dedos del duque se apretaron alrededor de los suyos, un gesto tan leve que podría haber sido inconsciente. En la tranquila certeza de ese tacto, Elena sintió la primera promesa frágil de un futuro no definido por viejas heridas, sino por una nueva comprensión. «Estará bien», dijo el duque suavemente, como si leyera sus pensamientos. «No inmediatamente quizás, pero eventualmente. La verdad tiene esa cualidad. Una vez desatada, encuentra su propio camino hacia la luz». Y en ese momento, rodeada por las secuelas de la violencia, pero de pie bajo el sol de la mañana, Elena se encontró creyéndole. Los jardines de Ravenswood Manor florecieron con un vigor sin precedentes esa primavera, como si la tierra misma celebrara el levantamiento de una larga sombra. Habían pasado 6 meses desde los eventos que casi habían cobrado 3 vidas, y habían alterado irrevocablemente muchas más. El profesor James Marin, recuperado lo suficiente como para caminar distancias cortas con la ayuda de un bastón, se sentó bajo un cerezo en flor, su delgado rostro levantado hacia el sol que calentaba. En una mesa de hierro forjado cercana, Elena y el duque, Adrian, como ella había llegado a llamarlo en privado, revisaron las pruebas finales de una monografía académica titulada Observaciones Astronómicas en Dendera, la investigación colaborativa de Thaddeus Veal y James Marin. Su inminente publicación por la Royal Society representó la culminación de meses de trabajo cuidadoso y delicadas negociaciones. El prefacio también requiere su firma,
dijo Adrian, deslizándole el documento. Como coejecutiva del legado intelectual de su padre, su respaldo tiene el mismo peso que el mío. La pluma de Elena se movió suavemente por la página, su firma fluyendo junto a la suya, en lo que le pareció un símbolo apropiado de su improbable alianza. La aceptación de la sociedad se obtuvo más fácilmente de lo que anticipé. La verdad, cuando se presenta con evidencia incontrovertible, tiene una cierta cualidad convincente. La voz de Adrian contenía la calidez que había reemplazado gradualmente su antigua frialdad, una transformación tan notable como la primavera que había seguido al invierno. Aunque sospecho que el apoyo de Sir William resultó fundamental para superar la resistencia persistente, el apoyo de Sir William habría sido retenido si usted no se hubiera acercado a él directamente, observó Elena. Su voluntad de reconocer públicamente errores pasados no debe haber sido fácil. La mirada de Adrian se dirigió hacia la distante figura de su padre. Más fácil que continuar perpetuándolos. El nombre Veal significa poco si representa supresión en lugar de honor. Desde el otro lado del césped llegó el sonido de risas femeninas. Lady Isolda y Alice Rowe paseaban por el sendero del jardín de rosas, una amistad improbable que había florecido del respeto mutuo nacido en la crisis. La frialdad inicial de Isolda se había suavizado gradualmente a medida que presenciaba la dedicación de Elena a la exactitud histórica en lugar de la retribución. Mi hermana menciona abrir Ravenswood para un musical el próximo mes, comentó Adrian. El primer entretenimiento que esta casa ha visto desde el fallecimiento de Charlotte sugiere que su padre podría disfrutar escuchando a Chopin interpretado por algo más que mis inadecuados esfuerzos. Elena sonrió al recordar aquel encuentro de medianoche en la sala de música, un punto de inflexión que ninguno de los dos había reconocido completamente en ese momento. Él se sentiría honrado, al igual que yo. El honor sería mío, replicó Adrian, su voz bajando a un registro que aún enviaba una calidez inesperada por sus venas, como lo ha sido estos últimos meses. Sus manos yacían una al lado de la otra sobre la mesa, sin tocarse del todo, la misma distancia cuidadosa que habían mantenido a lo largo de su relación en evolución. La decoro y la precaución habían gobernado sus interacciones, a pesar de la profunda conexión que se había formado entre ellos durante la investigación de los crímenes de Edwin. El propio Edwin ahora residía a gusto de su majestad en la prisión de Newgate. Su herida sanó, pero su libertad fue perdida. Su confesión había revelado un plan más complejo de lo que cualquiera había sospechado. Años de sabotaje silencioso diseñados para socavar a la familia Veal mientras se posicionaba para controlar su legado. El incendio en la cabaña del profesor Marine había sido una medida desesperada, llevada a cabo cuando se dio cuenta de que la transcripción de los diarios de Thaddeus expondría no solo la verdad de la colaboración, sino también el papel de Edwin en su supresión. Recibí una carta del abogado ayer, dijo Adrian, rompiendo el silencio contemplativo que había caído entre ellos. La fecha del juicio de Edwin está fijada para el próximo mes. Se requerirá su testimonio. Estaré allí, respondió Elena, aunque la perspectiva no le producía placer. La justicia exige la finalización, por doloroso que sea el proceso. Adrian asintió, su expresión pensativa. Justicia, un principio admirable, sin embargo, a veces insuficiente. ¿Qué consideraría usted suficiente entonces? Restauración. Su mirada se encontró directamente con la suya, no meramente de reputación o posición, sino de conexión humana, de confianza, de posibilidad. El peso del significado tácito pendía entre ellos. En los meses transcurridos desde la confrontación con Edwin,
Su relación había evolucionado de aliados renuentes a socios colaborativos a algo menos definible, pero más significativo. El estricto empleador y la humilde empleada habían desaparecido, reemplazados por dos individuos que reconocían en el otro cualidades largamente pasadas por alto por el mundo. Adrian, comenzó Elena, incierta de cómo navegar el territorio que se extendía ante ellos. Él la salvó de seguir torpemente al llevar una mano a su bolsillo del abrigo y sacar un pequeño objeto envuelto en seda. Lo hice reparar, dijo, colocándolo sobre la mesa entre ellos. Pertenece a su padre, creo. Elena desenvolvió la seda para revelar el anillo de sello de Thaddeus Veal, restaurado a su antigua gloria. El emblema del halcón brillaba bajo la luz del sol de primavera. Él se conmoverá profundamente. Hay algo más. Adrian dudó. Una rara muestra de incertidumbre en un hombre acostumbrado a comandar su mundo. Algo que he deseado decir desde hace tiempo. Sin embargo, la propiedad y el momento han aconsejado el retraso. Elena sintió que su corazón se aceleraba a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Estoy escuchando. Me llamaban un duque sin corazón, dijo en voz baja, sus ojos fijos en los de ella. Y quizás no estaban del todo equivocados. Después de que Charlotte murió, me retiré a la frialdad, encontrando refugio en el deber y la distancia. Creí que la emoción era una debilidad que ya no podía permitirme. Él se acercó por la mesa. Luego sus dedos tocaron ligeramente los suyos en un gesto que, a pesar de su dulzura, se sintió más íntimo que cualquier abrazo. Su presencia en mi hogar, su integridad, su discreto coraje, sus lágrimas por su padre, despertaron algo que creía enterrado hace mucho tiempo. No solo compasión, sino la capacidad de sentirme completamente humano de nuevo. Elena se sentó muy quieta, apenas respirando, mientras él continuaba. No ofrezco palabras bonitas ni declaraciones románticas. Mi naturaleza sigue siendo más sombra que luz, pero ofrezco honestidad, respeto y un corazón que una vez se creyó perdido, ahora devuelto a la vida a través de su influencia. Adrian, susurró ella con la voz entrecortada, ¿qué estás pidiendo? Permiso para cortejarla apropiadamente, no como duque y copista, no como aristócrata y plebeya, sino como un hombre que ha descubierto inesperadamente que la vida encierra más posibilidades que solo el deber. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena, no de tristeza o miedo, sino de una alegría tan aguda que rozaba el dolor. Hablarán, dijo suavemente. La sociedad no aceptaría fácilmente tal unión. Que hablen. Por primera vez Adrian sonrió plenamente, la expresión transformando sus rasgos austeros con una calidez inesperada. Hemos sobrevivido cosas mucho peores que los chismes. Al otro lado del jardín, el profesor Merrin había comenzado a dormitar bajo el cerezo, su rostro sereno en reposo. Lady Isolda y Alice se habían detenido junto a una fuente, inmersas en una conversación. El mundo continuaba sus ritmos ordinarios, ajeno al momento extraordinario que se desarrollaba en una mesa de hierro forjado bajo el cielo de primavera. Elena giró su mano bajo la de Adrian, sus dedos entrelazándose en una afirmación silenciosa. Sí, dijo simplemente. Aceptaría su cortejo. Más tarde esa noche, mientras el crepúsculo se posaba sobre Ravenswood Manor, Adrian Vale se encontraba solo en la sala de música de Charlotte. No, ahora era simplemente la sala de música, reclamada del dolor y el secreto. Sus dedos trazaron las teclas del pianoforte sin presionarlas, un reconocimiento silencioso de lo que había sido y lo que podría ser. El diario rojo yacía abierto en el escritorio donde Elena había descubierto por primera vez sus secretos.
sus páginas ahora familiares, sus verdades ya no ocultas. Junto a él descansaba un volumen más reciente, el propio diario de Elena, en el que había documentado sus investigaciones con la misma precisión cuidadosa que aplicaba a todo su trabajo. En su última página completada, había escrito palabras que Adrian había vislumbrado por casualidad, palabras que le habían dado el coraje de hablarle de su corazón aquella tarde. Lo llamaban un duque sin corazón, hasta que las lágrimas de mi padre lo hicieron humano de nuevo. En ese momento, al verlo arrodillarse junto a la cama de un hombre que la sociedad había descartado, fui testigo del nacimiento de algo milagroso. La compasión abriéndose paso a través de la piedra, el calor derritiendo el hielo, la verdad derrotando el miedo. Y en ese deshielo, mi propio corazón también cambió. Todos somos más que las historias que otros cuentan sobre nosotros. Somos las elecciones que hacemos cuando la falsedad sería más fácil que la honestidad, cuando la frialdad sería más segura que el sentir. El duque ha elegido la verdad, por dolorosa que sea. Al hacerlo me ha enseñado que el coraje tiene muchas caras y que la transformación a menudo comienza en los momentos que menos esperamos. Cuando un corazón que se presumía ausente, de repente demuestra estar gloriosamente, imperfectamente vivo. Adrian cerró el diario suavemente, respetando la privacidad de los pensamientos compartidos sin querer. Mañana traerá nuevos desafíos. El anuncio de la publicación, la reacción de la sociedad, la continua curación de viejas heridas. Pero esta noche, en la quietud de la sala de música, se permitió sentir la magnitud completa de lo que había sucedido. No meramente la resolución de un misterio o la corrección de un viejo error, sino el redescubrimiento de su propia humanidad. Se sentó al pianoforte y comenzó a tocar. No el nocturno de Chopin esta vez, sino una pieza más simple, una melodía que Charlotte había amado por su belleza sin adornos. Las notas se elevaron en el aire de la noche, ya no un memorial a lo perdido, sino una celebración de lo que quedaba, la capacidad de crecer, de cambiar, de empezar de nuevo. Afuera las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido, testigos de la tranquila revolución que había ocurrido dentro de los muros de Ravenswood, donde la verdad finalmente había triunfado sobre el artificio, donde las lágrimas habían derretido la piedra, y donde un corazón que una vez se creyó irremediablemente perdido había encontrado el camino a casa de nuevo. En la quietud que sigue a cada gran historia, nos encontramos contemplando las verdades más profundas que resuenan en nuestras propias vidas. Lo llamaban un duque sin corazón. Nos recuerda que las fachadas más frías a menudo guardan las almas más heridas y que la verdadera redención comienza no con grandes gestos, sino con momentos de humanidad desprotegida. Una lágrima derramada, una mano extendida, una verdad finalmente pronunciada. El duque y Elena nos enseñan que nuestras reputaciones y nuestra realidad pueden estar mundos aparte. La sociedad construye narrativas sobre nosotros, fríos, sin corazón, deshonrados, caídos. Pero estas historias solo tienen poder cuando nosotros mismos las aceptamos como verdad inmutable. Cada uno de nosotros lleva la capacidad de transformación, esperando como una semilla dormida el momento adecuado para florecer. Quizás lo más conmovedor es que este relato nos recuerda que la curación rara vez sigue un camino recto. Llega a través de encuentros inesperados, a través del coraje de enfrentar verdades dolorosas, a través de permitirnos ser vistos en nuestra vulnerabilidad en lugar de nuestra fuerza. El corazón calcificado por el dolor no se vuelve repentinamente completo. Más bien, se descongela gradual y dolorosamente como la luz del sol derrite el hielo invernal,
revelando debajo de la superficie congelada aguas aún capaces de reflejar el cielo. En un mundo que a menudo valora la apariencia sobre la sustancia, el poder sobre la compasión y la conveniencia sobre la verdad, que todos encontremos el coraje de reconocer la humanidad en el otro y al hacerlo reclamar la plenitud de la nuestra. Este relato de redención, verdad y el deshielo de un corazón congelado tocó algo dentro de ti. Quizás has sido testigo de tu propia transformación o has ayudado a otro a encontrar su camino de regreso a la humanidad después de una pérdida. Tu historia importa tanto como la del Duque y Elena. Suscríbete para más romances históricos emotivos que exploran las profundidades del corazón humano y el poder de la vulnerabilidad para transformar incluso las almas más reservadas. Cada semana, un nuevo capítulo de posibilidad te espera. Deja un comentario abajo compartiendo el momento que más te conmovió. ¿Fue la confesión de medianoche del Duque en el pianoforte? ¿La inquebrantable integridad de Elena? ¿O quizás la dignidad resiliente del profesor frente a la injusticia? Tus reflexiones enriquecen nuestra experiencia colectiva de estos temas atemporales. Juntos, celebremos historias que nos recuerdan nuestra capacidad de crecimiento, redención y el coraje de empezar de nuevo, sin importar cuán endurecidos se hayan vuelto nuestros corazones.